Sean bienvenidos a Salud a Plenitud, el espacio que hemos dedicado para llevarles a todos ustedes los avances médicos y holísticos para el bienestar de toda la familia. Les saluda Eleazar Montenegro y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un tema interesantísimo, el manejo del estrés. ¿Por qué se produce el estrés en nuestra vida? Porque a veces nosotros pensamos que el distraernos, el descansar, el recrearnos, son momentos para perder el tiempo, ¿no? Al contrario, pueden ser momentos para ganar calidad de vida y para optimizar nuestras otras actividades. Es por eso que nos hemos trasladado hasta el centro, el Unicentro Los Laureles en Los Teques, donde se encuentra el spa holístico de la profesora Nayibe Reverón. Ella es comunicadora social y holística y nos va a enseñar estas técnicas que podemos manejar en casa para eliminar el estrés, para evitar el riesgo del estrés y tener una vida con mayor plenitud. Profesora, bienvenida a Salud a Plenitud. Gracias por atendernos aquí en su spa. Gracias a ti, Eleazar, y a tu audiencia un gran saludo antiestrés. ¿Por qué ocurre el estrés, profesora? ¿Por qué nosotros en el día a día estamos tan conectados con esa sensación y por qué permitimos llegar a ese estado? Bueno, buena la pregunta, sana la pregunta, porque el estrés en realidad es sano. O sea, hay un estrés natural. En nosotros los seres humanos el estrés es una hormona, ¿sabes? Y es necesario, es una dosis sana de estrés, que no es lo que estás preguntando, pero es bueno decirlo. Es decir, es necesario porque el estrés es la hormona llamada adrenalina. Y la adrenalina, nacemos con esa hormona, es decir, lo cual dice que una dosis natural de estrés es necesaria porque nos alerta de peligros, nos advierte de situaciones donde tenemos que estar alerta y se dispara la hormona. Cuando el estrés es negativo o es dañino, cuando vivimos todo el tiempo en tensión, es decir, el estrés, como dije anteriormente, es una alarma, o sea, te dispara una advertencia. Y pasado el momento, baja el nivel de estrés y continúas en forma natural viviendo relajado. Entonces, cuando hay exceso de estrés, es que estamos permanentemente en tensión, permanentemente en alarma, permanentemente aprehensivos, esperando que algo suceda malo. Entonces, es una tensión física, pero también es una tensión emocional y es una tensión mental. Porque una persona que todo el tiempo está pensando y todo el tiempo está hablando y lleva una vida acelerada, entra en este crónico, lo que llamamos un estrés, que se necesita esa persona más estrés, más agite para aguantar. Es como una droga, se convierte en una droga, ¿sabes? Porque tú te levantas en la mañana y hay por ejemplo, entras a un autobús y ves que ya tienen la música a todo volumen, una música estridente, y te montas al mediodía en esa misma camioneta donde hay más calor, más gente, tienen esa misma música o peor, más ruido, más alta. ¿Por qué? Porque el estrés del mediodía se ha incrementado con respecto de la mañana y con más estrés lo queremos aliviar. Y resulta que es artificial porque no es una droga, no alivia el malestar. Y nos estresamos porque perdemos la relajación, que es el estado natural del ser humano. Y estar relajado no es estar fofo, no es estar así todo el tiempo, sino que en situaciones de tensión yo puedo respirar tranquilo. Una persona se estresa también porque deja de respirar, deja de relajarse, deja de oxigenar el cerebro. Y una persona con una cabeza caliente no tiene suficiente oxígeno en su mente y en su cerebro, entonces no puedo ver con claridad. Y que hemos llevado el ritmo de vida, ha ido aumentando en velocidad y entonces queremos hacer mucho en muy poco tiempo. Los días duran menos ahora, porque también la Tierra ha cambiado su velocidad. Entonces pretendemos hacer mucho y dejamos de ser, dejamos de recrearnos, pensando, como tú decías al inicio del programa, que recrearse es perder el tiempo. Y resulta que perdemos el tiempo estresándonos, no hacemos pausa. La vida es movimiento, pero en ese movimiento es como una orquesta sinfónica. Todos los instrumentos no tocan iguales, cada uno tiene un ritmo distinto, un tono diferente, y eso es lo que hace la diversidad y la belleza de la música. Igual es el ser humano. El ser humano requiere reposo, requiere actividad en balance. Cuando no hay balance entre el reposo y la actividad, nos estresamos. Y podemos colapsar, y es cuando vienen las enfermedades. El estrés es una epidemia, yo diría que es la pandemia del siglo. Todo el mundo está estresado, muchas personas se enferman y el médico dice: ¿qué tengo, doctor? Estás estresado, tienes estrés crónico, relájese, vaya a la playa, descanse. Entonces, por eso yo dicto ese taller, el manejo del estrés, no que el estrés me maneje a mí.
Es decir, yo puedo manejar el estrés, no que el estrés me maneje a mí. Yo dicto ese taller para que la gente aprenda técnicas sencillas, cotidianas, diarias, en su cuarto, por ejemplo, para que pueda contrarrestar ese agite diario loco, esa vida artificial en la que nos hemos metido la mayoría. Es como, o sea, estar en la selva de concreto, cómo vivir en la selva de concreto y no convertirte en un bloque de acero, ¿no? Y bueno, así que usted puede también manejar el estrés desde casa teniendo las técnicas adecuadas, y vamos a preguntarle también a la profesora cómo podemos seguirla, cómo podemos llegar a su consulta para que nos ayude a manejar ese estrés, porque siempre con una persona especializada se hace mucho más fácil el camino, profesora. Bueno, el Oficentro Los Laureles, local 2, piso 2, al revés, local 2, raya 5 del piso 2, en Los Teques. También pueden entrar a mi portal volverensi.com, a donde está la emisora arte especializada. Los domingos hacemos los programas y dentro del portal hay ventanas para cada uno de estos temas, y entonces ahí está toda la información sobre el manejo del estrés, los talleres, el taller del estrés, manejo del estrés, no que el estrés nos maneja a nosotros. Y las personas pueden pedir consulta también para venir a hablar de su estrés y cómo manejarlo si lo quiere hacer individualmente, porque está la opción de manejarlo grupalmente y está la opción de hacerlo individualmente. Entonces pueden llamarme al 0414-113-8776. Allí tienen una alternativa para hacer el manejo del estrés. Nosotros vamos a hacer una segunda parte de este programa, pues en esta otra parte vamos a estar hablando de técnicas puntuales de cómo usted puede manejar el estrés desde su casa, desde su cuarto, desde su ambiente. Eso será en Salud a Plenitud, en la próxima entrega. Los invitamos a contactarse por nuestras redes sociales, Salud a Plenitud en Facebook y en @saludapLenitud en Twitter, o escribirnos un correo electrónico con sus preguntas, comentarios o sugerencias a salud.plenitud@gmail.com. Se despide Eleazar Montenegro y será hasta la próxima entrega de Salud a Plenitud. Chao, chao.